Hola, mi nombre es Evelyn Velázquez, soy estudiante de la Universidad San Carlos de Guatemala, del Centro Universitario de Occidente. Actualmente estoy en el segundo semestre de la carrera de Psicología y pertenezco al grupo llamado Mentes Brillantes. Esta es mi presentación sobre mi investigación cualitativa. Mi investigación cualitativa aborda el tema de la depresión, ansiedad y/o estrés en un joven adolescente debido a la muerte de un familiar víctima del COVID-19. Mi título es Alas de Libertad, ya que a lo largo de la investigación hablamos sobre el aislamiento inhabitual por el que tuvieron que pasar muchas personas, incluyendo a las que participaron en esta investigación. De alguna manera, estas personas se encontraban en un encierro total, no solo físico, sino emocional durante el duelo. Después de la investigación y la ayuda que recibieron, volvieron a estirar sus alas en busca de la libertad, viviendo un duelo sano. Planteamiento del problema. El objetivo de esta investigación explicativa es ayudar a jóvenes adolescentes que estén pasando por un estado de depresión, ansiedad y/o estrés debido a la pérdida de un familiar víctima del virus COVID-19 que se encuentra en el mundo hoy en día. La investigación se realizará con un grupo conformado por 4 jóvenes adolescentes de 17 a 22 años de edad que viven en el sector 9 de la aldea Santa Rita Salcajá del departamento de Quetzaltenango. Se crearán reuniones vía internet para que comenten sus experiencias y cómo se han sentido después de haber perdido a un integrante de su familia. Se realizarán entrevistas individuales y sesiones en grupo, todo esto vía internet para recolectar datos. COVID-19. El COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada y se recuperan sin necesidad de hospitalización. La depresión se define como un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. Afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. Ansiedad. Se define como la preocupación y miedos intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Es posible que se produzca taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio. Estrés. El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede prevenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. Objetivos. Dentro de mis objetivos se encuentran el objetivo general y los objetivos específicos. Objetivo general. Conocer el estado anímico de los jóvenes adolescentes y así poder ayudarlos a sobrellevar el daño emocional que provocó la pérdida de un integrante de su familia víctima del virus COVID-19. Objetivos específicos.
Conocer las emociones que presentan ante la pérdida de un familiar. Profundizar las vivencias de los jóvenes adolescentes durante la pérdida de un integrante de su familia. Comprender las maneras que utilizan los jóvenes adolescentes para afrontar los sentimientos negativos que se generan por la pérdida de un familiar. Preguntas de investigación. Mi pregunta número 1 es la siguiente. ¿Cuáles son las emociones que presentan ante la muerte de un familiar víctima del COVID-19? ¿Cuáles son sus vivencias durante la muerte del familiar? ¿Y cuáles son las maneras que utilizan para afrontar los sentimientos negativos ante esta situación? Estas son las preguntas a las que se le deben dar respuesta luego de la investigación y después de recopilar los datos. Justificación. Durante los últimos meses del año 2020, el mundo dio un giro inesperado para toda la humanidad. El virus COVID-19 ha sido la causa del desempleo de muchas personas, las clases presenciales se han suspendido y las muertes no cesan. Guatemala entró en estado de calamidad el 13 de marzo del año 2020 y terminó el 30 de septiembre del mismo año. Durante 6 meses, la población guatemalteca experimentó el desempleo, hambre, muerte y un encierro inhabitual. Esto trajo consigo problemas emocionales, ya que durante todo ese tiempo la distancia fue necesaria para evitar posibles contagios. Las muertes en este país se contabilizan en más de 3.300 personas. El proceso de duelo en una familia es muy doloroso, pero la muerte de un familiar víctima del COVID-19 lo es aún más. Los parientes de la persona fallecida no pueden tener contacto con el cadáver, ya que es muy riesgoso, y no se diga del proceso de inhumación. La muerte de un familiar víctima del COVID-19 puede llegar a ser una experiencia traumática, por lo que las personas entran en un estado de depresión, ansiedad y estrés, ya que el proceso de duelo no se concluye como debe ser y la forma en la que se le da sepelio a los cadáveres también es muy inusual. Marco teórico. Dentro de mi marco teórico doy una breve explicación sobre qué es coronavirus y qué es el COVID-19. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde un resfriado común hasta enfermedades más graves. Ahora, ¿qué es el COVID-19? Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Actualmente el COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. La salud mental juega un papel muy importante en esta pandemia, pues el miedo, la preocupación y el estrés son respuestas normales en momentos en los que nos enfrentamos a la incertidumbre o a lo desconocido, situaciones de cambios o crisis. Así que es normal y comprensible que la gente experimente estos sentimientos en el contexto de la pandemia COVID-19.
Al temor de contraer el virus en una pandemia como la de COVID-19 se suma también el impacto de los importantes cambios en nuestra vida cotidiana que pues son provocados por los esfuerzos para contener y frenar la propagación del virus. Ante las nuevas y desafiantes realidades de distanciamiento físico, el trabajo desde el hogar, el desempleo temporal, la educación de los niños en el hogar y la falta de contacto físico con los seres queridos y amigos, es importante que cuidemos tanto nuestra salud física como nuestra salud mental. En relación al total de las infecciones esperadas, el modelo estima si no se consigue la inmunidad por la vía de la inmunización, casi la totalidad de la población guatemalteca padecerá de la enfermedad en todas sus manifestaciones del cuadro clínico, asintomático, leve, moderado y severo, que incluye el grave. En este sentido, de los 18.065.725 estimados de guatemaltecos derivados de las proyecciones del Ministerio de Salud Pública para el año 2020, que corresponden a los 18.065.725 de habitantes, se enfermarán alrededor de 16.168.824 personas, correspondiendo al 89.5% de la población total, como lo podemos ver en la tabla número 1. Vamos a profundizar el tema de la salud mental en la pandemia del coronavirus COVID-19. Debido a la alta contagiosidad del virus y el número cada vez mayor de casos confirmados y muertes en el mundo, las emociones y los pensamientos negativos se extienden amenazando la salud mental de la población. Según la experiencia de epidemias y pandemias pasadas, se conoce que los pacientes e incluso el personal de salud pueden padecer situaciones de miedo a la muerte y presentar sentimientos de soledad, tristeza e irritabilidad. Inicialmente, el brote del COVID-19 en China causó alarma y estrés en la población en general. El miedo a la enfermedad se podría explicar por la novedad e incertidumbre que genera. El creciente número de pacientes y casos sospechosos suscitaron la preocupación del público por infectarse. El miedo se exacerbó por los mitos y por la desinformación en las redes sociales y medios de comunicación, a menudo impulsado por noticias erróneas y por la mala comprensión de mensajes relacionados al cuidado de la salud. Luego de la declaración de emergencia en China, un estudio reveló un incremento de las emociones negativas como ansiedad, depresión e indignación y una disminución de las emociones positivas como la felicidad y la satisfacción. Todo esto generó un comportamiento errático entre las personas, lo cual es un fenómeno común, ya que existe mucha especulación sobre el modo y la velocidad de transmisión de la enfermedad, actualmente sin un tratamiento definitivo. Además, la cuarentena incrementa la posibilidad de problemas psicológicos y mentales, principalmente por el distanciamiento entre las personas. En ausencia de comunicación interpersonal, es más probable que los trastornos depresivos y ansiosos ocurran o también empeoren. Por otro lado, la cuarentena también reduce la disponibilidad de intervenciones psicosociales oportunas y de asesoramiento terapéutico de rutina. Los siguientes problemas de salud mental surgirán durante la pandemia. Vamos a hablar sobre la ansiedad por la salud, que esta ocurre cuando algunos cambios o sensaciones corporales son interpretados como síntomas de alguna enfermedad. Se caracteriza por interpretaciones catastróficas de sensaciones y cambios corporales, creencias disfuncionales acerca de la salud y la enfermedad
y malos mecanismos adaptativos. En el contexto de la pandemia de COVID-19, las personas con altos niveles de ansiedad por la salud son susceptibles de interpretar sensaciones corporales inofensivas como evidencia de que se encuentran infectados, lo que incrementa, por supuesto, su ansiedad. Influye en su capacidad para tomar decisiones racionales y en su comportamiento. Esto ocasiona conductas desadaptativas, como acudir frecuentemente a los centros de salud para descartar la enfermedad, un excesivo lavado de manos, retraimiento social y ansiedad por comprar. Pese a que algunas de estas conductas son por lo general consecuentes con las recomendaciones de los salubristas, sin embargo, las personas con ansiedad por la salud las llevan al extremo, lo que genera consecuencias deleterias para el individuo y su comunidad. Por ejemplo, comprar en exceso materiales de protección personal como mascarillas, guantes y jabones puede generar desabastecimiento en la comunidad. Por el contrario, los bajos niveles de ansiedad por la salud también podrían ser perjudiciales, ya que es posible que las personas crean que no pueden ser contagiadas e incumplan las recomendaciones de salud pública y también de distanciamiento social. La depresión en el marco de la pandemia del COVID-19. Un estudio chino realizado en la fase inicial de la pandemia en 1.210 personas descubrió que el 13,8% presentó síntomas depresivos leves, el 12,2% presentó síntomas moderados y el 4,3% presentó síntomas graves. Se observaron mayores niveles de depresión en los varones, en personas sin educación, en personas con molestias físicas como escalofríos, mialgia, mareo, coriza y dolor de garganta, y en personas que no confiaban en la habilidad de los médicos para diagnosticar una infección por COVID-19. Asimismo, se informaron menores niveles de depresión en las personas que se enteraron del incremento de pacientes recuperados y en las personas que siguieron las recomendaciones de salud pública. En las personas que sufren el fallecimiento repentino de un ser querido por el COVID-19, la incapacidad de despedirse puede generar sentimientos de ira, de tristeza y de resentimiento, lo que obviamente podría generar el desarrollo de un duelo patológico. Por lo tanto, el personal médico debe estar capacitado para comunicar las malas noticias de manera adecuada y así evitar un impacto negativo en los familiares. A pesar de su importancia, en diversos estudios se ha documentado que los médicos no han recibido un entrenamiento formal para comunicar estas malas noticias. Es necesario que los especialistas en salud mental faciliten a los médicos conceptos precisos sobre este asunto. Debido a que se desaconseja que el personal no esencial, como psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales de salud mental, ingresen a las salas de aislamiento para pacientes con COVID-19, los profesionales que se encuentran en la primera línea de respuesta tienen que brindar intervenciones psicosociales a los pacientes hospitalizados. Por lo tanto, es importante que los clínicos comprendan las similitudes y diferencias entre los síntomas del COVID-19 y un episodio depresivo. Los síntomas son como fatiga, trastornos del sueño, trastornos del apetito, disminución de la interacción social y pérdida de interés en las actividades habituales. Se observan tanto en la depresión clínica como en las infecciones virales. Clínicamente, sin embargo, los síntomas psicológicos centrales de la depresión, que son desesperanza, inutilidad, pesimismo y culpa, serían más típicos de la depresión. Por otro lado, se encuentra el estrés en el marco de la pandemia del COVID-19.
También en otro estudio chino realizado en 52.730 personas durante la fase inicial de la pandemia, se descubrió que el 35% de los participantes experimentaron estrés psicológico, con niveles más altos en las mujeres. Además, las personas entre 18 y 30 años y los mayores de 60 años tuvieron niveles más altos de estrés psicológico. Las puntuaciones más altas en el grupo de 18 a 30 años podrían deberse a que usan las redes sociales como un medio principal de información, lo cual puede desencadenar fácilmente el estrés. Por otro lado, dado que la tasa de mortalidad más alta por el coronavirus COVID-19 se produce en los adultos mayores, no es sorprendente que ellos tengan más posibilidades de sufrir de estrés. A esto debemos agregar también que los adultos mayores tienen un acceso bastante limitado al Internet y al uso de teléfonos inteligentes, por lo que solo una proporción muy pequeña de ellos se podría beneficiar de los servicios de salud mental en línea. Otro punto por evaluar también es la repercusión directa o indirecta que puede producir el virus en el cerebro. Se sabe que los coronavirus pueden ser capaces de replicarse dentro del sistema nervioso central de algunos individuos, como lo demuestra la presencia de ARN en los cerebros de pacientes con esclerosis múltiple. El reciente desarrollo de ensayos para la medición de anticuerpos contra cepas prevalentes de coronavirus permite estudiar la exposición a este virus y el vínculo con otras enfermedades. Hay estudios que asocian la exposición al coronavirus con enfermedades neuropsiquiátricas, como la aparición de primeros episodios psicóticos. La viabilidad de mi investigación se basa en que durante los últimos meses del año 2020 se han dado innumerables muertes a causa del virus COVID-19. Específicamente, en donde se hará la investigación, que es en la aldea Santa Rita del municipio de Salcajá, se han registrado 3 personas fallecidas, comprendidas en la edad de 24, 61 y 76 años a causa del virus. Los parientes de estas personas estuvieron alejadas de las víctimas desde que les detectaron el COVID-19, por lo tanto no estuvieron presentes en la inhumación de los cuerpos y dicho acto no se realizó en el panteón del municipio. Las familias en este caso no vivieron un duelo como estaban acostumbrados a vivirlo, ¿no? Que en todo esto engloba el velorio, funeral, visitas y demás actividades fúnebres que se realizan. Debido a esto, las familias de las personas fallecidas pasaron por un proceso de ayuda psicológica, ya que sus ánimos decayeron a tal grado que ya no comían y tenían problemas para dormir, no querían salir de su cuarto y no hablaban con sus demás parientes que vivían en su hogar. Este proceso dio paso a que se pudiera realizar la investigación. Para esta investigación me apoyarán 4 jóvenes adolescentes que estén pasando por depresión, ansiedad y o estrés a causa de la muerte de un familiar víctima del COVID-19. Y como una ayuda estará también un profesional en psicología durante las sesiones en grupo vía internet y también durante las entrevistas individuales. Este profesional en psicología vive en el área en donde se hará la investigación y quiso ser un aporte, el cual va a ser muy fundamental para esta investigación. Dentro del recurso financiero, se hará un gasto económico en la compra de internet para poder realizar las sesiones en grupo y entrevistas individuales.
Aquí debo hacer énfasis en que las personas que participarán en la investigación cuentan con internet residencial, así que pues el gasto no será muy elevado. También se hará un gasto en hojas de papel para anotar algunos aspectos durante las entrevistas y las sesiones, y pues en lápices y también en lapiceros. El recurso del lugar, dado a la situación que atraviesa el mundo hoy en día, pues como ya lo había comentado anteriormente, el distanciamiento social es parte fundamental para evitar posibles contagios, y dado que las sesiones y entrevistas se darán vía internet, pues la investigación se realizará por medio de una aplicación, por lo que cada participante hará uso de diferentes espacios de su hogar. En el recurso del tiempo, el tiempo en que se empleará en las sesiones de grupos será de 1 hora y media por sesión, y las entrevistas individuales serán de 1 hora por cada joven adolescente. En la delimitación temporal, el tiempo estimado para la investigación es de 1 mes y medio. Este tiempo servirá para poder ayudar a los jóvenes adolescentes al comenzar el proceso de duelo. Tomemos en cuenta que el proceso de duelo dura entre 6 meses, y pues así ellos podrán finalizar el mismo de manera sana y ya con la ayuda psicológica que se les habrá brindado. En la delimitación geográfica adjunto un mapa en el que se puede observar el punto de referencia. El lugar exacto en el que se hará la investigación es en la aldea Santa Rita del municipio de Salcajá, del departamento de Quetzaltenango. Y pues aquí en el mapa se puede observar el punto de referencia. El alcance de mi investigación explicativa consiste en obtener como resultado la explicación a la identificación de las causas que generan o producen determinados eventos físicos o sociales. El interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este, o por qué dos o más variables están relacionadas. Esta clase de estudios se corresponden fundamentalmente con una tradición teórica positiva de la investigación,
En este sentido, se parte de asumir que todos los hechos o fenómenos pueden explicarse en cuanto a su origen o causalidad. Los acontecimientos sociales se entienden como si fuesen objetos reales que pueden ser descubiertos y explicados por un sujeto investigador. No ocurre así con otras perspectivas de conocimientos científicos de lo social, que parten de asumir que no es exclusivamente posible el conocimiento científico en el proceder positivo, sino que puede conocer científicamente sin pretender la explicación de las causas de los hechos o realidades sociales. Dentro de mi investigación cualitativa, adjunto el ejemplo de la entrevista individual que se les realizará a los jóvenes adolescentes y voy a dar lectura a las preguntas. Número 1. Cuando le avisaron o supo de la muerte de su ser querido, ¿qué sintió? ¿Cómo reaccionó? Número 2. ¿Ha sido para usted muy difícil afrontar este suceso? ¿O ha existido momentos de desesperación en los cuales se ha dicho, no voy a ser capaz de seguir viviendo? 3. ¿Cómo se ha sentido físicamente después de la muerte de esta persona? 4. ¿Se ha sentido realmente acompañada o acompañado? 5. ¿Existe alguna diferencia importante frente a la muerte de su ser querido respecto a lo que siente en el momento en que le avisaron o supo los días posteriores y ahora? Y número 6. ¿Estaría dispuesto a participar en un grupo de apoyo para abordar más fácilmente este proceso de duelo? Así es como concluyo la presentación de mi investigación cualitativa, esperando que todo esto haya servido de material de apoyo para el aprendizaje.